Buenos días todavía. Bueno, agradezco la invitación de la Universidad de Concepción. Para mí es un honor. Van a ver que no solamente lo estoy diciendo ahora, sino que lo tengo en la presentación, además de que es un honor. Y por muchos motivos. Quería hablarles de un tema que me apasiona, digamos, que a lo mejor puede ser parte de su historia, que es el tema de la sostenibilidad. Yo estudié algo así como ingeniería comercial en Estados Unidos y después me dediqué a recursos humanos. Me dediqué a recursos humanos por mucho tiempo. De hecho, antes de tener un doctorado en administración, en gestión, hice un doctorado en psicología y básicamente lo hice solamente para mí, digamos, para ningún propósito en particular. Quería estudiar psicología. Entonces, y eso se los doy como ejemplo un poco de que en los años que tienen por venir ustedes pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Las carreras iniciales no son necesariamente las carreras finales, ¿no? Y de hecho mi cambio lo hice, bueno, había estudiado administración de empresas originalmente, y después me desempeñé varios años en recursos humanos, y básicamente mi cambio a sostenibilidad llegó porque me di cuenta en algún momento que las decisiones no se estaban tomando en la gerencia de recursos humanos. O las decisiones que de verdad importaban tenían otro rango, digamos, ¿no? Otro rango también político dentro de la organización, y también tenían que ver con otra forma de organizarse u organizarse de alguna forma socialmente. Entonces, eso les vengo a hablar un poquito hoy día. Ojalá que pueda ser claro. Voy a tratar de ahondar en aspectos que tengan que ver con su vida cotidiana. Una de las cosas que me interesa es entonces hablar de la sostenibilidad empresarial, pero entendiéndola dentro de un contexto, digamos, dentro de un contexto de cuáles son las fuerzas que se están moviendo o que se van a mover. Y que eso nos falta un poquito, ¿eh? En países que estamos tan al fondo, estamos tan lejos, digamos, a veces pensamos que las cosas no dependen en nada de nosotros. Y a veces también pensamos que las cosas solo dependen de nosotros, y ninguna de las dos es correcta, digamos. Ninguna de las dos es correcta. Entonces, en parte tenemos que conocer cuáles son las fuerzas que se están moviendo, ¿okay? Cuáles son las fuerzas, y las fuerzas son, como vamos a ver, son muy fuertes. Y desde ahí empezar a construir, desde ahí empezar a impactar nuestras prácticas. Pero realmente estamos como bien invadidos por los discursos normativos. Deberíamos ser esto, pero aprendemos poco de lo que funciona, y tratar de entender lo que funciona, empezar a construir. Digo eso más bien en la universidad, porque en el campo hay sí mucha gente que sabe hacer las cosas, digamos, ¿eh? Que sabe hacer las cosas, y también podríamos aprender de ellos. Ellos sí aprendieron lo que funciona, a lo mejor para su tiempo, digamos. Hay que ir actualizando eso en el tiempo. Bueno, entonces, primero hablar que tenemos posibilidades locales, y esas posibilidades locales hay que entenderlas dentro del marco de desafíos que son globales. Hay muchas decisiones que no se están tomando acá, y a lo mejor no se van a tomar acá, pero sí nosotros también podemos tomar decisiones acá que impacten hacia el resto o que impacten nuestra propia vida. Eso es bien importante, como tener control de la propia existencia. Y yo creo que la universidad es un espacio privilegiado para eso. Un espacio es de verdad privilegiado. Yo siempre le digo a mis alumnos en la Santa María yo les digo, ustedes son tan privilegiados que cuando ustedes ya empiezan a sentir hambre después de su carrera, viene un joven igual que usted en una moto a dejarle la pizza. O sea, ustedes son privilegiados de verdad. Y lo que tenemos que hacer en realidad, lo que tenemos que hacer es aprovechar este tiempo. Son 5 años, 4 años que son de verdad únicos en la historia, en nuestra historia personal. Entonces, son desafíos globales, posibilidades locales. Una cosa muy importante es que el trabajo está cambiando mucho. ¿Por qué parto por el trabajo? Es porque nosotros estamos preparándonos para el mundo del trabajo. O sea, no es menor, digamos, lo que hacemos en la universidad, ¿no? La universidad es ese momento en que la sociedad ha determinado
aquí nos vamos a preparar para el mundo del trabajo. Y así va a lucir un poco el mundo del trabajo. Al decir cómo van a ser nuestras universidades, estamos diciendo, estamos haciendo una apuesta a cómo va a ser. Y eso puede calzar o no. No necesariamente calza con cómo va a ser el mundo del trabajo. Entonces tengamos algunas nociones, alguna pequeña revisión sobre este mundo del trabajo. Primero, vemos datos, tenemos pocos datos, una de las cosas que nos faltan en Chile, una de las cosas que podríamos mejorar. Tenemos pocos datos en Chile. En Chile básicamente se hace una encuesta de mercado laboral, un gran estudio, y es solamente para la minería, fíjense. Se hace un estudio de este tipo, así profundo, y se hace para la minería cada 2 años. Lo hace el Consejo Minero, que son las empresas más grandes de minería, con la Fundación Chile se lanza cada 2 años. Entonces no tenemos muchos datos de Chile en general, pero vemos datos de Estados Unidos solamente para tener como una tendencia mundial. Estas son las familias de empleo, esto es cómo se reparte el empleo en Estados Unidos, estas son las familias de empleo. Aquí en este eje está el precio por hora de las distintas familias de empleo, que son las que están acá, y acá está la tasa de reemplazo por tecnología esperada para los próximos 5 años. Estudio del año 2017, o sea, estamos en la mitad de esos 5 años. Y cada color es una familia de empleo diferente y el tamaño de cada circunferencia es cuánta gente hay. Entonces, esto es como el panorama general. Por eso quería partir por ahí para que veamos más o menos la magnitud de los desafíos que estamos enfrentando. Eso es el panorama general. Eso es la gente que trabaja en manufactura. ¿Qué podemos saber de la gente que trabaja en manufactura? Bueno, primera cosa, no ganan mucho, ¿cierto? No ganan mucho, en el eje están bastante cerca de lo menor, digamos, relativamente poco, ganan relativamente poco, pero eso ya lo sabíamos, digamos, pero además de eso, fíjense, están todos, casi todos, por sobre el 50% de tasa de reemplazo esperado por tecnología. O sea, aquí tenemos un gran problema, va a haber mucho reemplazo de mano de obra por tecnología. La tecnología va a ir reemplazando y eso ya es imparable. Eso en realidad nosotros estamos rezagados, en realidad, porque ya empezó. Yo siempre digo a mis alumnos que cuando yo estudié, yo terminé la universidad en Estados Unidos en el 95, o sea, la prehistoria. Bueno, en el 95 en Estados Unidos no existían los bomberos de las bombas de benzina, nadie le echaba benzina. Yo lo supe porque estuve media hora esperando a que alguien me echara benzina. Y el año 95 no existía. Ya no existe. O sea, la gente se echa sola. Porque ¿qué es lo que hace críticamente el bombero de la bomba de benzina? ¿Qué es lo crítico de su trabajo? Cobrar, no echar benzina. Esto es el pago. Entonces, como se había solucionado tecnológicamente el tema del pago, porque hay que poner una tarjeta, si no, no sale la cosa para echar benzina, y uno deja de echar benzina y ya está cobrado, sin firmar ni nada, en el caso de Estados Unidos, o sea, hace una solución tecnológica que ya existe, digamos, muy, muy fácil eso. Bueno, entonces, este tipo de trabajo ya está más bien condenado, digamos, va a quedar poca gente aquí. Vamos a ir específicos sobre eso, o sea, no es tan así, siempre tengan que analizar los datos en específico. Pero ahí va a haber un gran problema. Pero, fíjense, eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos que si nosotros estudiábamos para tornero, la cosa no iba a estar tan fácil. Eso ya lo sabíamos. Y fíjense cuánta gente hay ahí. Fíjense el tamaño de esas manchitas. El problema que tiene que ver con las universidades es esto. Las oficinas. Es mucha más gente que trabaja en oficina. ¿Okay? Y con una tasa de reemplazo muy alta. Entonces, ahí estamos en un problema. Porque nosotros en la universidad no estudiamos para torneros, pero sí estudiamos para oficinistas. Entonces, el desarrollo profesional típico de cualquier profesión era, si le iba bien, es ser jefe de algo. El jefe de algo es básicamente estar en una oficina, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber mucho reemplazo, y va a haber mucho reemplazo que afecta a mucha gente. En los países desarrollados, la relación entre gente que trabaja en la manufactura y en la oficina es más o menos 1:4, 1:3 mínimo. Entonces, claro, va a haber mucho reemplazo de este tipo, pero ya lo sabíamos, ya estábamos preparados para eso, y además es mucha menos gente, comparado a la gente de oficina. Entonces, aquí estamos en un problema. Pero además de eso, también, que tiene que ver con la universidad, esto tiene mucho que ver con la universidad, tiene todo que ver con la universidad. ¿Okay? Además de eso, fíjense, hay gente que trabaja en una universidad que no está tan expuesta.
porque si no esto sería un drama, ¿cierto? Esto sería un drama, no tiene solución. ¿Ya? Pero en este caso, hay gente que no necesariamente está tan expuesta. Entonces vamos a ir hablando específicamente de eso. ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de esta estadística? ¿Quiénes son esta gente que no está tan expuesta, que hace lo que podríamos llamar management, que administra cosas, que inventa proyectos, que mueve proyectos, que conecta con otra gente? Eso parece que no está en la mira todavía de la tecnología. A lo mejor problemas cognitivos, vamos a ir hablando un poco de eso, pero no estamos tan expuestos en ese sentido. ¿Okay? Entonces, si ahondamos un poco en estos datos, encuesta McKinsey, también 2017, estos son como familias de empleo y esta es su tasa de reemplazo esperado por tecnología. Fíjense que si hacíamos trabajo físico predecible, la tasa de reemplazo es muy alta, ¿cierto? Cerca del 80%. Esto todo pensando en tecnología que ya existe. No sé si lo puse aquí, pero es tecnología que ya existe, es tecnología que se comercializa, no que está en los laboratorios, no que está en I+D, en investigación y desarrollo. Esta es tecnología que está, pueden ir a comprarlo a un retail. Esta es tecnología que ya existe. O sea, desde 2007 las cosas han cambiado, ¿cierto? Hay muchos de ustedes que ya no tienen el teléfono en 2007, o sea, la tecnología ha seguido cambiando. Entonces, esto puede ser que sea peor, digamos. Entonces, digamos, está por ahí por el 80%. Si yo hago a un trabajo físico predecible, echar benzina en el auto, etc. Pero eso ya sabíamos que hace. Ya sabíamos. El gran problema es este. El gran problema es que, fíjense cómo está vestido este caballero con overol, y fíjense cómo están vestidos eso, de oficina. El gran problema viene acá, es que en la oficina hay una alta tasa de reemplazo también, por tecnología esperada, y en la oficina, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Data collection, data processing, o sea, conseguirnos datos y procesarlos. Oye, pásame los datos para la factura, te mando la factura. La oficina hace eso, ¿cierto? Oye, hay que hacer el informe, ¿cierto? Consíguete los datos dentro, eso. Hacemos informe, movemos información, ¿cierto? Movemos información. El pequeño problema es que con la tecnología que tenemos ahora, eso se está dando cuenta de ese trabajo la tecnología, la informática, ¿cierto? La informática está haciendo eso todos los días estamos trabajando en nuevas soluciones para esto. Entonces, la tasa de reemplazo de esto es muy alta, y estos señores que están vestidos de oficina habían pasado por la universidad. Pero fíjense, si hacemos hay un corte, fíjense cómo cae del orden del 60-70%, ¿cierto? Al 25%. O sea, si mi trabajo tiene que ver con trabajo físico no predecible, no estoy tan afectado. Por ejemplo, yo estaría más preocupado la gente que trabaja en los bancos que de los jardineros. Porque los jardineros no están siendo reemplazados. La gente quiere que en su jardín haya un jardinero, no una máquina. La gente cuando va al hospital quiere un enfermero o enfermera, no un robot. De hecho es tan así que en muchos lados se está viendo el impacto de la tecnología en los médicos y no en los enfermeros o enfermeras, las médicas o médicos, ¿cierto? Porque buena parte de lo que hacen los médicos o médicas es diagnóstico, y ahora los diagnósticos están siendo reemplazados por tecnología, porque ¿quién sabe más sobre cómo interpretar una radio, digamos, un examen de radiología? ¿Un médico o un sistema que aprendió de muchos médicos y que lee millones de información de exámenes? Entonces, la parte de diagnóstico está siendo reemplazada, pero la parte de atención al paciente no está siendo reemplazada, ojo. Entonces, a lo mejor ahí tenemos cosas que aprender. Fíjense, lo que atienden a los clientes, por ejemplo, tampoco está siendo reemplazado. Y acá les puse en verde este otro tipo de oficina. Fíjense, la tasa de reemplazo bastante baja comparado a lo que vemos acá. Aquí hay gente de oficina, fíjense la ropa de oficina, y acá volvemos a la ropa de oficina. Entonces, nosotros vamos a tener que elegir qué tipo de profesional queremos ser. ¿Okay? Vamos a tener que elegir. Ahora, también le digo a mis alumnos, yo ya tengo casa. yo ya tengo. El problema es de ustedes. O sea, el problema es, este es el mundo al que ustedes van a salir. ¿Okay? Porque a ustedes el que les queda 40 años, 30 años, como decía la profesora de actividad laboral, ¿cierto? Yo ya estoy en la mitad de eso. Entonces, ¿qué es lo que no está siendo reemplazado? La gente que es capaz de manejar otros, de administrar otros.
Esa gente, la gente es capaz de administrar proyectos, de hacer proyectos, llevar adelante proyectos, de conectarse con otros. ¿Ah? Esa gente no está siendo reemplazada. Y la gente que sabe una experticia aplicada. Y esto tiene mucho que ver con la revolución industrial o tecnológica que está en marcha. La gente que tiene una experticia aplicada es la gente que sabe mucho de una cosa, ¿cierto? Pero eso ya lo hacían las universidades, ¿cierto? Ya tenemos gente que sabe mucho de una cosa. Pero en el mundo de la revolución tecnológica que está llegando, es gente que sabe mucho de una cosa en relación con otra cosa. No es solo saber de una cosa. O sea, un ingeniero químico tiene que saber de producción, tiene que saber de producción agrícola, por ejemplo, tiene que saber de biología, o tiene que saber de informática. Un informático, yo soy de una universidad que básicamente ingeniería, siempre les digo a los informáticos son pobres porque quieren, digamos, en el mundo actual. Pero, básicamente porque el informático que solo se dedica a la informática no está en este campo, ¿ah? En el campo totalmente apetecible porque ¿qué es lo que quiere la empresa? Alguien que sepa mucho de informática pero aplicado a algo, ¿sí? Aplicado a la biología, aplicado a la producción, aplicado a la astronomía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ver dónde hacen el cruce. No pueden ser expertos en una cosa, eso ya pasó. ¿Ah? Eso, vamos a hablar un poco de eso. Tienen que ser expertos en un cruce de cosas, ¿ah? En un cruce significativo para el mundo allá afuera de cosas. Miren, aquí están los grandes proveedores, digamos, los grandes mercados laborales del mundo. China, ¿cierto? El tamaño del cuadradito es el tamaño de ese mercado laboral. Fíjense, China, India, Estados Unidos. Bueno, ahí está Perú. Entonces ustedes se imaginarán cuál es nuestro cuadradito. Es una cosa así, ¿cierto? Cuadradito muy chiquito. Y ese es el panorama del empleo, y abajo de cada nombre, ¿cierto?, hay una tasa de reemplazo. Bueno, todas las tasas de reemplazo están bien altas, digamos, de reemplazo esperado. Parece que el impacto de la tecnología va a ser bien alto. Y este es el panorama mundial, cuánta gente trabaja y como el promedio, ¿cierto? Si es 50%, bueno, el 50% de toda esa gente que trabaja en agricultura, por ejemplo, va a ser reemplazada. Y ese es su promedio mundial, ¿eh? En manufactura, en retail, etc. Estos son, más que pensarlo en personas, pensemos en horas de trabajo. ¿No? Que es mucho mejor pensando en ese tiempo. Van a ser horas de trabajo. ¿Por qué les digo en horas? Porque lo más probable es que ustedes, por ejemplo, pueden no ser reemplazados, no están condenados a ser reemplazados, pero sí van a trabajar en más de un lado. Porque la empresa, a los jefes, por ejemplo, si ustedes se quieren desarrollar como jefe, no van a ser jefe todo el día para la misma empresa todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque la empresa no necesita tantas horas de jefatura. Entonces, la empresa requiere menos horas de cosas porque van a ser reemplazadas por máquinas, pero sí a lo mejor van a necesitar más gente que se dedique en varias empresas de eso. Entonces ustedes, por ejemplo, van a tener que trabajar en una empresa en la mañana, otra en la tarde, o a lo mejor días de la semana en diferentes empresas. Entonces, tenemos ese es el panorama. Este es el panorama global. Y fíjense ahora, este es el panorama global de reemplazo. ¿Ah? Eso es promedio, entonces el promedio global. Y manteniéndose el promedio global, fíjense Chile. El pequeño problema que tenemos con estos datos es que en Chile estamos, en el mejor de los casos, tan mal como el mundo. En el mejor de los casos, siento optimista, pero la verdad es que estamos un poquito peor que el promedio mundial. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de cosas, por eso hay que entender las fuerzas que se mueven, que se están moviendo. Tenemos una serie de cosas. Primero tenemos pocos trabajadores. ¿Okay? ¿Por qué han llegado tantos inmigrantes? Porque había posibilidad, digamos, con alto y bajo, obviamente en un tiempo de ajuste, de que llegaran muchos trabajadores. Segundo, el trabajo en Chile, no para nosotros, pero en el contexto latinoamericano es caro. El contexto latinoamericano, nosotros no está lo mismo porque nosotros ganamos en dólares, pero gastamos en dólares. O sea, ganamos un cierto nivel, pero gastamos en ese mismo nivel, entonces acá no alcanza, digamos. Pero cuando una empresa tiene que tomar decisiones de inversión en el contexto latinoamericano, aquí es caro. ¿Y por qué es caro? Porque nosotros tenemos una cierta bendición, digamos, aquí tenemos mucho cobre, y el cobre no se consume en Chile. Entonces, y más encima las proyecciones de cobre son muy auspiciosas. Nosotros tenemos mucho cobre, Chile es el primer productor de cobre del mundo, casi el 30% de la producción de cobre se hace en Chile. El segundo lugar es Perú con el 12%. O sea, nosotros somos por lejos el mayor productor de cobre del mundo. Eso se transforma en que tenemos muchos dólares. Sacamos cobre, vendemos cobre, llegan muchos dólares, los dólares se transforman como no es relativamente escaso, estamos dispuestos a dar pocos pesos por dólar.
Eso hace que el peso sea relativamente caro, digamos, o valorado. Entonces eso hace que nosotros en el contexto latinoamericano seamos caros. ¿Por qué llegan los inmigrantes también? Porque pueden trabajar, vivir más o menos al 3 o al 4 y enviar plata. ¿Okay? Y que en esos países esos dólares se transforman en mucha plata. Entonces nosotros estamos en varias cosas, estamos más o menos tan mal como el resto, o en algunas cosas estamos peor que el resto. O sea, aquí va a haber más reemplazo, de tecnología por capital humano. Pero bueno, como estamos en una universidad siempre tenemos que darle vuelta a las cosas, ¿cierto? Tenemos que tratar de buscar, de ver los datos hasta que duela, digamos. Y una cosa interesante es que hay unas ciertas leyes, por ejemplo, que se llama la ley de Amara's Law, nos dice que en el primer tiempo, lo que nos enseña la historia es que nosotros sobreestimamos el impacto de la tecnología en el corto plazo. O sea, todo esto que estamos diciendo puede ser que no sea tan así en el corto plazo. Pero la misma ley, basada en la historia, nos dice que en el largo plazo sí va a ser. O sea, en el largo plazo nosotros la subestimamos. Nosotros sobreestimamos en el corto plazo, podríamos decir, se inventaron las impresoras 3D, ya todo va a ser impreso en 3D, va a salir en el diario, van a salir cosas así. Bueno, en los próximos 5 años, 10 años, se van a cerrar las empresas. Puede ser que nosotros sobreestimemos eso, no es tan así. No es tan así. Pero en el largo plazo nosotros vamos siempre a subestimar el impacto de la tecnología. Piensen ustedes lo que inventaron el primer telégrafo. A lo mejor todo el mundo, que no van a existir las cartas. No fue así. Pero el telégrafo se transformó finalmente en esto. O sea, los que inventaron el telégrafo no podían haber sabido el impacto que en realidad va a tener. Entonces, como ustedes sí van a estar en ese largo plazo, ustedes este efecto lo van a tener sí o sí. ¿Okay? Entonces, en el corto plazo tenemos tiempo, podríamos decirlo, mirando el vaso medio lleno. Pero, siendo realistas también, en el largo plazo este efecto va a llegar sí o sí, y a lo mejor va a llegar más de lo que podemos siquiera imaginar ahora. ¿Ok? Entonces, algunos desafíos. Unos desafíos que están llegando también con este mundo. El desafío de la inequidad. Como les decía, ustedes terminando su fiesta, ¿cierto? Cuando tengan hambre, va a llegar un joven, igual que ustedes, a dejarle que está trabajando a esa hora, a las 5 de la mañana. Está trabajando en una moto que no tiene ningún tipo de seguridad social, nada. Se cae la moto y ahí queda. Y tampoco tiene baño, nada, ningún tipo de contrato, ni nada. Bueno, eso que llegó, eso que está llegando, digamos, eso tiene barato. Eso va a llegar y es una realidad nueva, no sabemos qué hacer con eso. Seguramente a lo mejor va a existir algún tipo de legislación, hoy día no existe nada, y por un buen tiempo no va a existir nada. Y eso se transforma en mucha inequidad. Y eso ya aprendimos en el pasado que no termina bien. El pic, el anterior pic de inequidad, lo vamos a ver acá, terminó en el mundo, terminó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De eso estamos hablando, esas son las fuerzas que se mueven. Y bueno, y estamos volviendo a eso. Entonces, esta es una foto en Sao Paulo, creo que en Sao Paulo, donde me tocó vivir un tiempo y doy fe que es así. No sé si en Sao Paulo es así. O sea, es probable que acá tenga gente que tiene una piscina en su departamento, y al lado haya una favela. Y eso es así. Entonces estamos llegando a un momento complejo en términos de inequidad. Fíjense, hagamos un análisis entonces de inequidad. No nos quedemos nunca con los titulares, porque eso es ser universitario. Ustedes tienen que ir al dato, tienen que buscar el último dato. ¿Okay? Fíjense, esta es una línea de inequidad de los pasados 200 años. Fíjense cómo la inequidad subió, medido por el decil o por el centil. Europa es el rojo y Estados Unidos el azul, donde hay datos. En ambos lados subió mucho, el 1%, y medido por el 1 o el 10%, aumentó la inequidad. Durante todo el 1800 terminó mal, digamos, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es una secuela de la Primera Guerra Mundial, y después vino un periodo donde bajó mucho la inequidad. Si hacemos entonces un corte en los 100 años, en 100 años, vemos cuáles son esos picos de inequidad. Bueno, ahí cuando estaba subiendo, la inequidad en su pic anterior fue alrededor de 1930 y eso se llamó Gran Depresión. Alrededor de la Gran Depresión estuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después vino un periodo de bastante estabilidad, donde se redujo mucho la inequidad. Fíjense en esto habla bien de la humanidad, digamos, algo pasó, podemos hacer las cosas bien o podemos hacer las cosas mal, pero podemos hacer las cosas bien.
Entonces se redujo mucho y fíjense que en algún momento, fíjense cómo cambia la pendiente. En el año 1970 cambia la pendiente. Entonces, sigamos ahondando en eso. ¿Qué pasó más o menos en ese tiempo? ¿Qué pasó cuando decimos cambia la pendiente? ¿Por qué está pasando que está siendo más inequitativo, digamos, no equitativo la repartición de la riqueza? Si nos vamos si abrimos un poquito más los datos, nos damos cuenta que en realidad la productividad ha seguido creciendo, los sueldos de los trabajadores se estancaron desde el año 70 y la remuneración que recibe el 1% se dispara. ¿Okay? Entonces cuando decimos eso no es que básicamente es una parte muy concreta de la sociedad que se ha ido disparando. Y veamos acá, esto es más complejo, o sea, los que están en economía y cosas así, los invito a seguir profundizando. La administración necesita mucho de la economía, ¿eh? No se queden en la economía por la economía, traten de pensar también cuáles son las aplicaciones de eso, de la economía. Fíjense, acá decíamos que se dispara el 1%, y si ahondamos en eso vemos que los salarios reales bajan a pesar de que la productividad sube y el 1% se dispara. Los salarios reales bajan significa que en estos países, y ya está pasando un poco en Chile, está empezando a pasar en Chile, la generación posterior es más pobre que la generación anterior, como pasa en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos. Eso se ve, por ejemplo, en que ya los jóvenes no pueden irse de la casa fácilmente, porque los arrendos son muy caros en comparación a su salario, etc. Entonces hay un impacto sociológico, esto no son estadísticas que están ahí, digamos, por la economía en general, tiene un impacto en la vida de cada uno. ¿Ah? Los salarios bajan, ¿ok? Y fíjense ese 1%, el 1% aumenta dramáticamente su retribución por más allá del desempeño de las empresas más grandes, o sea, más allá de las ganancias que la tasa de aumento de ganancias de las empresas más grandes, bueno, el aumento del 1% es aún más que eso, es aún más que las ganancias de todas las empresas que se transan en bolsa promediada. Bueno, ¿cómo aumenta eso? Bueno, aumenta más que eso, aumenta más que la economía, aumenta más que los trabajadores, ¿okay? Y aumenta mucho más que la inflación. Entonces lo que vemos es que hay una concentración muy específica de la riqueza, ¿ah? Muy específica de la riqueza. Este es un gráfico de cómo han subido los sueldos de los CEO, los gerentes generales o presidentes de las empresas grandes, digamos, en Estados Unidos. Fíjense que han ido alto y bajo, pero igual si hacemos una comparación de móvil de unos 20 años más o menos, igual se ha triplicado. Se ha triplicado. Y aquí quería llegar para detenernos un momento, es que a veces nosotros pensamos que nada tiene que ver con lo que podamos hacer aquí, o que todo tiene que ver con lo que podamos hacer aquí. Y me parece que eso también tenemos que empezar a ponerlo entre paréntesis. Esta es una gráfica de cómo ha evolucionado, digamos, o ha cambiado, digamos, el panorama de la desigualdad en el mundo. Fíjense que distintos países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia en verde, Alemania y Suecia, fíjense que han tenido distinta evolución en la desigualdad. O sea, hay países que parece que han hecho todo lo posible para aumentar, porque el porcentaje bruto de desigualdad aumente, digamos, y otros países que han hecho menos posible por eso. Esa es la primera lectura, y está bien que la hagamos. La segunda lectura, como nosotros somos universitarios y no nos podemos quedar en los titulares, es que a pesar de eso, a pesar de lo diferentes que son esos regímenes políticos, en todos ha aumentado la desigualdad. Entonces, la explicación de política económica no es la única explicación. ¿Ok? A pesar de que pudiese resultar más fácil pensar que la única explicación es política económica. No es la única, porque miren, el año 70, alrededor del año 70, empieza aquí todos para abajo y acá todos para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Está pasando algo más, además de política económica, porque estas son diferentes políticas económicas. O sea, Estados Unidos es muy diferente a Francia, Francia es muy diferente a Suecia, ¿cierto? Entonces, algo hay por detrás de eso. ¿Qué podría estar por detrás de eso? Hay una nueva era tecnológica. Fíjense cuando
Voy aquí para que se entienda mejor. Aquí. Fíjense. Aquí es la primera revolución industrial, acá es la segunda revolución industrial, tercera revolución industrial. O sea, la tecnología sí impacta, tanto en el crecimiento económico como en la distribución de la riqueza. Entonces, diferentes regímenes políticos o sistemas económicos, igual aumenta la concentración. Hay una nueva era tecnológica, parece. ¿Y de qué se trata esa nueva era tecnológica? En algún momento, por ahí por los años 70, de sus padres, se quiebra el sueño de la distribución de la riqueza, que había sido característico de la posguerra. La posguerra, ustedes saben, un cierto orden mundial, ¿cierto? Y habíamos tenido un periodo muy largo de estabilidad y de progreso. Fíjense que ustedes están en una región, en una parte del país que tiene mucho que ver con eso. En Chile se hizo una reforma agraria hace mucho tiempo y fue algo realmente revolucionario. Realmente revolucionario, cambió la faz del país absolutamente, y además de eso, no se hizo en casi ningún otro país de Latinoamérica. O sea, realmente aquí fue un cambio totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque estábamos dentro de la impronta del progreso. El progreso era incluso superior a esta cosa súper retrasada que teníamos socialmente en Chile. La idea del progreso. El progreso estaba dando por detrás de eso, acuérdense, por detrás de eso los que apoyaban la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva era Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de Corea del Norte. Estados Unidos, estamos hablando de que eso era lo moderno en su momento. La modernidad era eso, era hacer eso. Entonces tuvimos un periodo muy grande de progreso y se corta, por ejemplo, en los años 70, donde sigue aumentando la productividad, pero se estanca la compensación a los trabajadores. Entonces aquí vamos a hacer una serie de lecturas. La primera lectura, vamos a hacer otra lectura también. La primera lectura es que esta brecha la están poniendo las máquinas. O sea, aumenta la productividad, pero las empresas no están dispuestas a pagar más por productividad a los seres humanos, porque esa productividad viene no de parte de los seres humanos, viene de parte de las máquinas. Entonces, pensémoslo en términos de horas. Por ejemplo, aquí, hasta los años 70, cuando empieza la electrónica y la computación, no existía, antes de eso no existía Excel. ¿Ustedes se imaginan cuántas horas necesitan más para hacer cualquier planilla tipo Excel? Yo lo sé también. Yo lo sé, o sea, eso es infinito. O sea, lo que ahora pueden hacer en una tarde, antes se hacía en una semana con suerte. ¿Okay? Entonces ahora las empresas no están dispuestas a pagar esa hora extra. ¿Por qué? ¿Cierto? Antes yo pagaba 5 días a la semana, jornada completa, para hacerme un informe tanto. Ahora pago una tarde, ¿no? ¿Por qué voy a tener que pagar más? Tengo que pensar realistamente cómo funciona la empresa. También tienen que pensar ustedes como dueños de empresa también. Entonces, ¿por qué pagarían más? Si eso lo puede hacer la tecnología que ustedes compran nada más. Entonces, parte de este gap, ¿cierto? De esta brecha en productividad, lo están poniendo las máquinas, lo está poniendo la tecnología. Y eso, fíjense, como empieza muy tímidamente, pero ya pues, es serio. Es serio lo que está pasando ahora. Entonces, relacionemos qué pasa ahí en términos de productividad. Cuando se corta, cuando empieza este nuevo panorama de productividad, podríamos relacionarlo con que empresa empieza una nueva era tecnológica. Esto es súper potente, porque nos pasa desapercibido. Pensamos mucho que las cosas son que están como dadas, es solo política económica, es solo... Pero también tenemos que meter dentro de eso otras consideraciones que tienen mucho que ver con nuestra formación profesional. ¿Okay? Nosotros estudiamos para la primera revolución industrial. Las universidades se formaron para eso, para la primera revolución industrial. ¿Okay? En el año 70 empieza una segunda revolución industrial, que es la revolución de, básicamente, la electrónica y la informática. Empieza la electrónica, aparecen estas marcas que aún ustedes las conocen, Sony, Panasonic, etc. La electrónica. Entra la electrónica, el mundo de la electrónica. Y con el mundo de la electrónica empiezan los primeros robots, pero que necesitan gente. Y eso se transforma después con informática, que la posibilitó la electrónica, en un robot que no necesita gente. Y ahí está muy bien. ¿Okay? Entonces, yendo hacia atrás, podríamos decir que el periodo es bien interesante nosotros, porque estamos aquí, estamos en este momento, cuando aumenta la inequidad, ¿cierto? Ahora, cuando aumenta la inequidad. Y eso está relacionado con esta revolución industrial, que empezó con la electrónica, se transformó en informática. Y lo que aprendemos de la historia es que en la etapa de la humanidad que lo hicimos bien en términos de inequidad,
también tuvo que ver con otro periodo de la revolución industrial. Fue una revolución industrial que fue, podríamos llamar la segunda revolución industrial, es cuando este gran cambio en la forma de producir, etcétera, se transformó en un sistema económico, en un sistema de producción económica que fue la fábrica. Entonces, primero fue un cambio tecnológico y después fue la fábrica. Aquí es un cambio tecnológico y acá no sabemos, estamos ahí. Estamos ahí, no sabemos en qué se va a transformar. Ojalá que se transforme en muchas unidades económicas. En este tiempo se transformó en muchas unidades económicas la revolución industrial. Entonces, sigamos en eso. Revolución industrial. ¿Qué es lo que tenemos en la revolución industrial? Tenemos mucho para aprender en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos en la solución de nuestra revolución industrial de nuestra época. Estamos ahí, estamos expectantes, digamos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sí sabemos lo que pasó en la anterior. En la anterior, ¿cierto? Fue la época de las máquinas. La primera revolución industrial es la época de las máquinas, ¿cierto? Y las máquinas, después con el tiempo, fíjense que la primera máquina a vapor se sale al mercado, se conoce, digamos, en 1712. 1712, pasó mucho tiempo hasta que se consolidó el sistema de las fábricas. Pasó mucho tiempo. Nosotros tendemos a pensar así que las cosas son muy poco tiempo. Nosotros estamos en un periodo de tiempo que a lo mejor recién se van a empezar a decantar las cosas, necesitan más tiempo las cosas. Entre 1712 y 1900 pasó mucho tiempo. Y en 1900 ya estaba instalado el sistema de las máquinas. Y fíjense que el sistema de la fábrica, perdón, que es la segunda revolución industrial, y se crean, a partir de este cambio tecnológico, se crean muchas unidades productivas y mucho empleo. Se termina el empleo, que fue en gran parte un antecedente de la Primera Guerra Mundial, empieza a declinar el empleo del campo y empieza a aumentar el empleo de la fábrica. ¿Okay? Y eso genera mucho empleo que soluciona y bueno, se transforma en que cae la desigualdad. Pero vamos a lo que estaba pasando acá. ¿Qué estaba pasando acá? Por primera vez, ¿y qué es lo que permite esto? ¿Por qué estas máquinas se transforman? ¿Por qué las máquinas se transforman en fábrica? En los 700, desde el 700 al 900, que pasó mucho tiempo, no fue siempre así. O sea, se inventaron las máquinas, eso, pero no se transformaron en fábrica. Las fábricas son muy posteriores, son 850 hacia adelante. O sea, pasaron 100 años de que ya existía la máquina de vapor. ¿Ah? ¿Y por qué se va transformando esto? Bueno, ¿qué es lo que hay por acá? Aquí, primero, con la máquina de vapor y eso, hay una revolución, y eso tengámoslo claro, porque en lo que estamos hoy día hay una revolución en la energía. ¿Ah? El gran cambio, lo que permite el nuevo sistema económico, el nuevo sistema de empresa, es que un cambio de la revolución de la energía. Fíjense que antes necesitábamos que la fuerza para mover las cosas, eso, cinética, eran los animales, o era el agua, etc. ¿Okay? O sea, dependíamos del agua o dependíamos de los animales. Fíjense, con esto ya empezamos a producir energía en cualquier lado donde tengamos agua. ¿Ah? Por eso casi todas las fábricas nacen al lado del agua. ¿Ah? En Inglaterra, Manchester, y después entre Manchester y Liverpool, no nacen en Londres, ojo, nacen en Manchester y Liverpool, la producción industrial. ¿Y es dónde? Donde hay agua, porque el agua, ¿cierto? Más carbón, que lo traigo, también Inglaterra rico en carbón, me permite producir esta energía, ¿cierto? Química, digamos, que se transforma en cinética, etc. Entonces, yo empiezo a poner al lado de estas cosas, empiezo a poner las máquinas. Las máquinas necesitan estar al lado de la fuente de energía. Y por eso, gracias a esta revolución energética, ¿cierto? Nace la fábrica. La fábrica es una forma de organización económica, mejor, más óptima, por así decirlo, de organizar esos recursos. Las máquinas tienen que estar cerca de la fuente de energía. ¿Okay? La fuente de energía necesita agua y carbón que venía de otros lados. Pero ¿por qué se transforma esto tan grande, digamos? ¿Ah? ¿Por qué se masifica tanto? Porque junto con la fábrica, las máquinas se empiezan a trasladar en movilidad. Otra gran palabra. Energía, movilidad. En la máquina a vapor se pone en sistemas de transporte en masa, digamos, por tierra, y sistemas de transporte en masa por mar. ¿Okay? La misma máquina de vapor. Y eso se transforma por primera vez en que podemos conseguirnos, las empresas pueden conseguirse recursos de otras partes, no donde estaban. Antes, si esta era una fábrica de paños en Manchester, ¿cuánta lana puedo procesar? Bueno, el número de ovejas que hay acá. ¿Y cuántos paños, cuánta ropa puedo vender? Bueno, el número de habitantes que existe en Manchester. Entonces no necesito una empresa tan grande.
Conclusión. Pero ¿y por qué llegan a ser tan grandes? Porque gracias a la movilidad, energía y movilidad, gracias a la movilidad yo me puedo conseguir ahora por tierra y por mar, me puedo conseguir ovejas en todos lados. Me puedo conseguir lana de ovejas. ¿Dónde llegan los ingleses? A algo tan remoto como Argentina. Por eso Boca Juniors, River Plate, etc. Consiguiéndome lana. ¿Ok? Por todos lados. Y Chile también. ¿Ok? El sur de Chile, etc. Me puedo conseguir lana, ¿cierto? Para procesar. Ya, ¿y qué hago con esa lana? Produzco más, ¿cierto? Produzco más. ¿Y qué hago con todos esos productos? Los vendo. ¿Y cómo? Por tierra y por mar, ¿cierto? Entonces nos llenamos, por ejemplo, en ese tiempo llegamos a ser mi abuelo y eso, mi mamá incluso, también el sinónimo de buen tejido era el tejido tweed o cosas así, puros nombres en inglés, porque ¿de dónde venía la exportación? De allá. En los mejores tiempos de la industria textil inglesa se llega a exportar el 70% de lo que se produce en Inglaterra. ¿Sí? Y de eso la mayoría fuera del Imperio Británico. Porque algunos podrían decir, bueno, pero es que pues, tiene a la colonia y eso, lo tenían presos. No, fuera del Imperio Británico. Por ejemplo, a Latinoamérica. Entonces, la movilidad, ¿cierto? Y junto con la movilidad, fíjense lo que empieza a pasar con el ferrocarril, ¿cierto? Esta es una tierra un poco fundada por este movimiento, ¿cierto? O que parte muy importante de su desarrollo. Empieza la revolución de las comunicaciones. El telégrafo empieza a montarse junto con el ferrocarril. Entonces, empiezan a circular mercancías, pero también información. El telégrafo, ¿cierto? Primero fue el correo marítimo, ¿cierto? El correo marítimo, después fue el telégrafo, ¿cierto? Salta a la telefonía. Y la telefonía ya llega a nuestros días. Entonces, no es solo mover mercancía, sino que es mover información. Y fíjese que eso es lo que permite esta formación de la vida económica, que es la que está terminando. Y que tenía un tipo de revolución energética y un tipo de revolución en la movilidad. Entonces pensemos en el futuro, va a estar marcado por la energía y por la movilidad. ¿Okay? Entonces, esto parece que está llegando a su fin, pero esto es lo que dio origen a la universidad moderna. Lo que nosotros conocemos como universidad moderna es la universidad que da respuesta a esto. Y esto está terminando. Entonces, la universidad o hace otra cosa, o pasa lo que pasa en mi campo, de los negocios, por ejemplo. En mi campo, los negocios. Yo estudié ingeniería comercial en Nueva York, así que o sea, está en la meca de la cosa. ¿Qué es lo que pasa allá? Para no ofender a nadie, en mi país, digamos. En negocios nadie lee a profesores de negocios. Nadie lee papers que son hechos en la facultad de negocios. ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿qué hacen las facultades de negocios para traerse a profesores que sí lean en las empresas? Se traen a ex ejecutivos. ¿Y qué es lo que hacen la gente en las empresas para conseguir esa información? McKinsey, Booz-Allen, Boston Consulting, no son universidades. ¿Okay? Entonces, el mercado allá se mueve, el mercado afuera se mueve, la economía allá afuera se mueve, nosotros somos los que tenemos que mover, tratando de dar cuenta un poquito de esto. Este mundo parece que está abandonándolo. Y pensemos entonces siempre en lo que estamos. Por un lado, energía, ¿cierto? Energía, esta es la revolución de la energía, y la revolución de la movilidad. Ahora, el pequeño problema es que de nuevo estamos en esa revolución. Entonces las cosas, como aprendimos de la ley de Maras, es que vamos a sobreestimar el impacto en el corto plazo, pero vamos a subestimar en el largo plazo, porque la revolución en la energía y en la movilidad que está llegando, no sabemos hacia dónde nos vamos a conducir. Por ejemplo, si necesitaba yo producir al lado de la energía, bueno, ahora este caballero está con la energía, se llama batería. ¿Okay? Y la puede recargar por un panel solar, que lo puede llevar él mismo. ¿Okay? También, en términos de movilidad, ¿cierto? Porque este caballero ya puede estar en cualquier lado, pero eso significa que, a lo mejor, aunque esté así, está tapado pega. No está relajado, ¿cierto? No está relajado porque todos andamos con la oficina ahora a cuesta, digamos, ¿no? Entonces, están cambiando las cosas, es el mundo que les va a tocar a ustedes sí o sí. Y no sabemos en qué sentido va a cambiar. ¿Qué es lo que está permitiendo ese gran cambio? Bueno, se está juntando la era de la movilidad, por así decirlo, en la computación, debido a un gran cambio en el mundo de la energía, ¿cierto? Estamos asistiendo a una computación que está aumentando nuestra capacidad de input. O sea, nosotros gracias a la revolución tecnológica, en términos de la computación, podemos tener más acceso a información, input, que nosotros necesitamos para procesar. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos visores, tenemos sensores. Ustedes ya cuando salgan el agro se está llenando de sensores. ¿Ah?
Y eso es input. Antes tenía que ir alguien y decir, "Sí, este es más o menos húmedo, sí, el suelo está más". Ahora es sensor. Al momento. Al momento y miles de datos por minuto. ¿Okay? Entonces hay que procesar eso. Input. Después, nuestra capacidad de memoria. Ahora tenemos capacidad casi limitada de memoria, ¿cierto? En la nube, tenemos nube, ¿cierto? Tenemos una capacidad ilimitada de memoria. Tenemos una capacidad casi limitada de procesamiento. Y además, una gran movilidad, porque por internet estamos conectados, ¿ah? Podemos estar conectados a todo, en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo cuando hago una búsqueda en Google, ahí hay algoritmos y todo eso que están pasando, y no están pasando en mi computador, aquí en esta máquina, están pasando en otro lado. En otro lado, yo solamente le estoy mandando el input a eso, y se calcula en otro lado, y me entrega solamente el output. Y entonces tenemos gran capacidad de output. Esto está llegando, ya llegó, y está haciendo cambiar el mundo del trabajo, ¿ah? ¿Qué está cambiando? Bueno, como decíamos, estamos en un momento donde las tecnologías se están un poco mezclando, ¿cierto? Ya no es solamente... El ingeniero informático en los años 70 hacía informática. Ahora el ingeniero informática, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de entender la biotecnología, está tratando de entender el mundo del agro, y eso es lo que le está yendo bien, digamos, ¿no? Si yo hago solo informática, no es, digamos, no es la tendencia, digamos, ¿ah? No es la tendencia en términos de empleo. Hay mucho avance en muchas tecnologías y esas tecnologías se están mezclando. Fíjense que esas son cosas que ya existen. Ese es un almacén, ¿cierto?, de Amazon, que es del año, la foto es del año 2017. O sea, esto ya pasó de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Ahora los robots se mueven más encima, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, y aquí no hay nadie, ¿ah? Una tremenda, donde no hay nadie. Logística. Ok, entonces, ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? Bueno, va a ser diferente, totalmente diferente. Entonces, nosotros en la universidad tenemos que nosotros mismos, como universidades o como ustedes como alumnos también, tenemos que empezar a prepararnos para eso que viene, porque va a llegar de todas maneras. Cosas a tener en cuenta. El mundo de las finanzas, desde el año, coincidentemente, desde el año 72, estamos en un mundo de finanzas que están bajo estrés. O sea, estamos en una seguidilla de crisis financieras, ¿cierto?, que no han parado. Empieza con la crisis del petróleo y después no para, hasta por acá. Después crisis de la deuda latinoamericana y después no para. Entonces, hay un mundo que se está financiarizando, por así decirlo, y que está permanentemente en crisis. Pero hubo un tiempo donde pararon esas crisis. Fíjense que la gran Pax romana, Pax Mundial, que fue en la posguerra, hubieron pocas crisis, pero eso volvieron con la nueva revolución tecnológica, ¿okay? O coincidieron con eso. Fíjense cómo está cambiando el panorama en la empresa. En la empresa hace pocos años, creo que es hace pocos años, la mayoría de la propiedad de las empresas más grandes está en manos de personas, 80%, y ahora el 20%. Fíjense, en una gran empresa tipo una empresa de petróleo, solo el 21% de la propiedad de esas grandes empresas en activo está en manos de personas. Todo el resto está en manos de empresas. ¿Ah? Entonces, llegamos a esta situación en que las empresas crecen por el capital que está puesto en la empresa, son de inversionistas institucionales, o sea, gente que es una empresa que se dedica solamente a la inversión. ¿Ok? Ustedes saben por Modigliani y Miller, ¿cierto?, que las empresas crecen o consiguiéndose más capital o consiguiéndose más deuda, ¿cierto? Entonces, por los dos lados tenemos el mundo financiero. O sea, las empresas están creciendo por el sistema financiero, muy relacionado con lo que pasa en ese sistema financiero. Entonces, este es el panorama de los activos bajo administración, o sea, activos de empresas que son propiedad de otras empresas, empresas de inversión en el mundo. O sea, aquí en Estados Unidos, año 2013, o sea, hace mucho tiempo, para cómo se mueve la economía ahora, ya había superado los 30 trillones de dólares, ¿cierto? Los trillones de dólares. En Latinoamérica, ya en el año 2013 estábamos superando los 2 trillones de dólares. Chile tiene un PIB per cápita de 300 billones de dólares, o sea, estamos hablando de mucha plata. Y esto está subiendo en todo el mundo. Y en este mundo, es súper paradójico, ¿cierto? Es súper paradójico, pero en este mundo se está empezando a hablar del riesgo medioambiental. En este mundo se está empezando a hablar del riesgo social. Porque como hay gente que pone su plata y la plata que se pone en una empresa en realidad pertenece a mucha gente, la gente quiere asegurar la rentabilidad. Yo mismo soy un accionista, ¿cierto?, a través de la AFP. ¿Cierto? Tengo parte de mi plata. ¿Qué es lo que le pido a la AFP?
de rentabilidad nomás. No sé en qué tiene la plata la AFP. Entonces ese sistema tiene como, la rentabilidad la tiene como una moneda de comparación, digamos. ¿Ah? ¿Cómo voy a comparar el desempeño entre muchos tipos de empresas? Bueno, lo voy a comparar por rentabilidad. Y en este mundo se está hablando mucho del riesgo. Por ejemplo, este señor es el presidente de BlackRock, ¿ah? El fondo de inversión más grande del mundo, maneja algo así como 5 trillones de dólares, y ellos tienen ya esto es una carta que les mandó en enero del año pasado, creo, y les dice básicamente a todas las empresas donde ellos tienen plata, les dicen empiecen a contribuir a la sociedad, porque si no vamos a tener que analizar si seguimos poniendo plata en esa empresa o no. Entonces aquí volvemos a un gran tema de la empresa, ¿sí? Y lo quiero relacionar con la sociedad en que estamos. Estamos en un mundo de riesgo social y medioambiental. ¿Sí? Ustedes a lo mejor no tienen noción porque son muy jóvenes, pero el mundo en que les tocó vivir a sus padres era mucho más rico en términos de recursos naturales que el mundo que les toca vivir a ustedes. ¿Okay? Por ejemplo, yo que me crié en la zona central, yo iba a la playa. ¿Ay, qué playa? Era privilegiado porque tenía casa en la playa. Iba a la playa y uno se metía en la arena y sacaba almejas con los pies. Eso no existe ahora. ¿Okay? Seguramente aquí era increíble, porque acá la riqueza del mar es increíble. Entonces, eso era en la zona central, eso no existe ahora. O sea, y uno veía mucho más riqueza, era un paraíso. Nosotros los chilenos vivíamos en un paraíso. Bueno, ahora ese paraíso está totalmente en peligro. Entonces, estamos viviendo en una época de riesgo social, por eso pongo el ejemplo del agua, ¿cierto? Porque el agua no es solamente medio ambiente, como bien lo decía la directora, es vida y es comunidad, ¿cierto? En la región donde yo vivo, ¿cierto? Y un poquito más al norte, cuando no hay agua, la gente se tiene que ir. O sea, se desarma una comunidad. ¿Okay? Entonces, estamos en un momento de riesgo social y medioambiental. Y volvemos a esto. Volvemos a la segunda lectura de lo que está pasando desde el año 70. Bueno, parece que cuando hablamos de crecimiento, lo que hicimos durante el último tiempo de crecimiento es crecer a costa del planeta. ¿Por qué? Y en eso, doble clic, por favor. ¿Cómo se cuenta el crecimiento? El crecimiento se cuenta a partir de las cuentas nacionales, lo que se llaman las cuentas nacionales. Y las cuentas nacionales es todo lo que se vende, descontado todo lo que se compra, ¿cierto? Es todo lo que se vende en un país. Son solamente las ventas. No dicen si ustedes están ocupando más o menos aire, más o menos agua, no es. Más encima en Chile, creo que los títulos de dominio del agua son gratuitos y a perpetuidad. O sea, la manera menos económicamente menos recomendable de cuidar el agua. Entonces acá parece que crecimos, buena parte de la producción de lo que crecimos, si esto lo transformamos en crecimiento, de lo que crecimos tiene que ver con algo que estábamos creciendo a costa de los recursos naturales. Ahora en países como Chile, por ahí por septiembre, no sé si los profesores tienen el dato más preciso, pero por ahí creo que por septiembre de cada año agotamos los recursos que somos capaces de regenerar durante el año. O sea, octubre, noviembre y diciembre estamos consumiendo cosas que no vamos a poder regenerar. Entonces, buena parte del crecimiento se debió a eso. ¿Y en qué términos? En términos de contaminamos el aire, contaminamos el agua, contaminamos la tierra, y terminamos con mucha vida silvestre, digamos, y vida en términos de recursos naturales vivos. Entonces, aquí tenemos que hacer una nueva lectura sobre la productividad. ¿Qué es lo que es el crecimiento? El crecimiento parece que estamos, por un lado, tenemos un crecimiento que no representa en realidad lo que somos capaces de mantener, no es sostenible el crecimiento. Entonces esas tasas de 10, ¿por qué Chile no vuelve a crecer al 10, al 7%? Nos parece que no es sostenible. O Estados Unidos está teniendo tasas súper bajas de crecimiento históricas, pero con full empleo. Entonces no es tampoco la catástrofe. ¿Ok? Entonces parece que nos acostumbramos a escuchar cosas de que el crecimiento no es tan así. Parece que es una economía que no tiene todos los datos adentro. Entonces, estábamos creciendo a costa de devastar lo que nos permite finalmente crecer. Y otra cosa bien interesante es que parece que la productividad, una segunda lectura, es que la productividad no estamos midiendo todo. Entonces cuando decimos, ahora estamos dejando de crecer eso, parece que no estamos midiendo todo. Hay buena parte de la economía que no la podemos medir, que es la economía digital, porque no hay ventas, porque no entran las cuentas nacionales.
no hay venta. O sea, ustedes, yo por lo menos soy un buen usuario de Spotify. Spotify, antes tiene que pasar a la versión premium, cuesta 3.000 y algo, es gratis. Y hay mucha YouTube, etcétera. O sea, aumenta el progreso de la sociedad, ustedes tienen más disposición de bienes, tienen más variedad de bienes y no queda registrado en las cuentas nacionales. Entonces, es posible que ustedes estemos ante una sociedad que en realidad sigue creciendo, pero que eso no esté siendo contado en las cuentas nacionales. Y esa es una oportunidad para ustedes, porque hay toda una economía ahí, de missing economy, dicen, de missing growth, que dicen en Estados Unidos, que hay toda una economía que se está desarrollando, pero las cuentas nacionales no son capaces de contarlo, y sí es una oportunidad de negocio. Por ejemplo, todo lo que se puede hacer en el mundo digital, como no hay, es difícil valorarlo, eso no está quedando registrado. Va a ser tarea de ustedes. Bueno, en este mundo de riesgo, nosotros, en este mundo de riesgo, ¿cierto? Los países están reaccionando y permítanme decirles que una cosa que también en la universidad tenemos que empezar a terminar, que es el tema como del colonialismo mental. Permítame decirle que la gente en Estados Unidos, donde yo viví buena parte de mi juventud, o en Francia, donde viví buena parte de mi, cuando era adulto joven, digamos, por el doctorado, eso, la gente no es menos contaminante que acá, no es más socialmente responsable, no es nada diferente acá. Lo que sí hay es institucionalidad. ¿Y por qué? Por miedo, por regla. ¿Por qué Europa se organiza? ¿Por qué la Convención de los Derechos Humanos después de la Guerra Mundial? No porque sean súper adelantados, sino porque en la Primera Guerra Mundial hubieron 20 millones de muertos y Francia tenía como 30 millones de habitantes. O sea, de eso estamos hablando, era una cosa que nosotros no hemos visto acá, o sea, la total devastación del campo, etc. Entonces, y todo guerras mundiales. Entonces, y en ese mundo que no es superior a nuestro mundo, que nosotros lo podemos hacer tan mal como ellos o tan bien como ellos, ¿cierto? Porque hay que reconocer los méritos que cuando se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer las cosas bien en este sentido, nosotros en este mundo está empezando a surgir esto. Tenemos que ponernos de acuerdo, hay que hacer un tipo de desarrollo que sea sostenible en estas cosas. Esta es la Carta de las Naciones Unidas, como un mapa de navegación. Hay que hacer un desarrollo que contemple todos estos elementos, ¿cierto? Y algunos de estos elementos tienen que ver con temas medioambientales y otros con temas sociales. Particularmente desde el punto de vista de los negocios, nosotros también hemos empezado a adquirir esa noción de riesgo, el riesgo para el mundo de los negocios, el riesgo para el mundo del desarrollo de la economía. Hay una perspectiva que es la que se llama ESG, que es contemplar en la gestión de la empresa indicadores de tipo medioambiental, social y de gobernanza, o sea, y reportarlo. ¿Cuáles son esos indicadores? Indicadores en términos medioambientales serían los que tienen que ver con cómo yo utilizo los recursos, como lo decía la directora, cómo yo utilizo los recursos, o sea, hacer una mejor gestión en términos de utilización de recursos, pero también cómo yo reparo lo que daño. Dañar menos, contaminar menos y reparar. ¿Okay? Entonces, por el lado medioambiental tengo dos formas de acción. Dos formas de acción que se van a transformar en ¿qué? Como lo vimos acá. Si el crecimiento de los últimos, por lo menos últimos 50 años, estuvo muy centrado en consumir esto, es muy probable que la actividad económica de los próximos 50 años esté muy centrado en revertir esto, porque si no, no hay salida. Entonces, es muy probable que nuestra infraestructura de aquí a los próximos 50 años va a tener que estar sí o sí con respecto a cómo vamos a revertir esto. O sea, ensuciamos el planeta y ahora cómo limpiamos el planeta. ¿Okay? Cuando ustedes van a Santiago tenemos una excelente carretera y no tenemos excelente río ni infraestructura de agua. Hay plata, no es que no haya plata, pero está puesta parece que en otra cosa. Entonces, de ahora en adelante es ¿a dónde va a ir la plata? Entonces, en este sentido, una de las cosas que las empresas están poniendo el interés es el impacto medioambiental, ¿cierto? Tenemos que usar mejor los recursos y tenemos que contaminar menos y reparar. ¿Okay? Por otro lado, en lo social, tenemos que preocuparnos de nuestras propias comunidades. Las propias comunidades son los trabajadores. Los propios trabajadores. Eso, gente como las mineras, empresas de ese tipo, la celulosa, saben que es una cosa muy importante porque les para la faena, es mucho riesgo. Pero también de las comunidades, ¿cierto? Aquí estuvo Freirina, ¿cierto? Freirina es por aquí.
¿Dónde? Aquí hay una planta de chancho que es enorme. Ah, sí, hasta el sur un poco. Sí. En Bulnes, ¿cierto? Bueno, ahí me tocó pasar y básicamente, básicamente hay un impacto en la comunidad a ciertas horas del día que es intolerable, ¿cierto? Bueno, entonces, no solamente preocuparme en mis trabajadores, sino que también en eso. Yo le preguntaba a químicos de la Santa María, porque pasó algo muy parecido allá en Ventana, ¿cierto? Entonces yo le digo, pero ¿y cómo no son capaces de medir eso? Sí, porque me dice, pero que se mida a la hora que no hay viento. Es fácil. Entonces, tenemos que aumentar eso, y por el lado de la gobernanza, o sea, cómo vamos a organizarlo, cuándo vamos a hacer nuestro reporte, cómo vamos a llevar la información y cómo vamos a informar. ¿Ok? Ok, y volviendo entonces a la revolución industrial. Parece que ahora, para que las cosas empiecen a mejorar, también dependemos de lo que pasó en la historia. En la historia, cuando las cosas empezaron a mejorar, fue cuando se crearon muchas unidades productivas. Entonces tenemos ahí un tema, que es que ya no podemos seguir en la pelea de las unidades productivas. De si necesitamos más empresas, no, necesitamos más empresas. Esa es la solución. No hay más solución que eso. O sea, necesitamos más empresas. La empresa puede ser una fuente de redistribución de la riqueza. ¿Ah? No podemos ser anti-empresa. Podemos, teóricamente. Teóricamente podemos, ¿se fijan? Pero nosotros lo que tenemos que poner nuestra energía es hacer otro tipo de empresa. Otro tipo de empresa. Entonces, lo que pasó aquí es lo que debería empezar a pasar acá, porque si no estamos mal. Porque si no, esto no se va a revertir. ¿Okay? Aquí cuando se revirtió acá, se crearon muchas empresas. Acá dependemos de que se creen muchos tipos de empresas. ¿Okay? Fíjense toda la estabilidad que trajo ese periodo. La mala noticia es que ya desde hace algún tiempo en las principales economías se están destruyendo más empresas que las que están creándose. Eso tiene a lo mejor muchas implicancias, muchos antecedentes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por ahí por el 2010 ya se están destruyendo más que se están creando. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo si en el diario veo que se crean todo este tipo de empresas? Seguro, pero ¿cuántas ferreterías, cuántos almacenes están saliendo del mercado? Son todos pequeños empresarios. Todos pequeños empresarios que ayudaban a que los barrios fuesen mejor, ¿cierto? A redistribuir la riqueza. ¿Cuántos de esos pequeños empresarios están saliendo al mercado? Entonces, nosotros necesitamos crear más empresas. Y en ese sentido, a lo mejor, una lectura es esa, y la otra lectura es, ¿y qué está haciendo la universidad para eso? ¿Qué está haciendo la universidad para que creen más empresas? O sea, nosotros empezamos a hablarles de innovación a los alumnos cuando están en quinto año, pero en quinto año no están saliendo. En quinto año están preocupados de hacer lo más rápido posible su trabajo de titulación y encontrar un empleo. Entonces nosotros, parece que la universidad tiene que ponerse en día desde antes. No podemos tener a los alumnos 5 años con esta realmente una rareza social de que estén en 5 años dedicados a estudiar y nosotros no estemos preocupándonos de que ellos sean los que creen muchas más empresas, de todos los tipos. ¿Qué tipo de empresas? ¿Cierto? Esto se está creando. Esto se traduce en varias cosas. Se traduce, por ejemplo, en que como se crean pocos tipos de empresas, las empresas más intensivas en capital, en trabajo humano, son las que se están creando, las cuando se crean. Las empresas cuando se crean, se ocupan más trabajo, ¿cierto? Bueno, como se crean tan poco, bueno, hay una tensión en este sentido. Hay una tensión en las diferentes regiones porque se están decayendo económicamente, dependen de algunas actividades solamente. Hay poca competición, poca competencia, como se crean pocas, ¿cierto? Empresas, hay cada vez menos actores. Ok, entonces, ¿qué tipo de empresa necesitamos? Por eso pongamos nuestro esfuerzo en eso. Pongamos nuestro esfuerzo en exigir otro tipo de empresa. ¿Qué tipo de empresa? Fíjense, yo pongo ahí el caso de los bancos, como un ejemplo de la fe pública. Bueno, nuestro sistema se basa en la fe pública. Fíjense que es la legislación de los bancos. La legislación de los bancos es específica en todos los países capitalistas. En todos los países capitalistas la legislación de los bancos es específica y es básicamente parecida a la de Inglaterra. ¿Y qué dice esa legislación? Bueno, vamos a tener sociedad anónima y vamos a tener un tipo de sociedad anónima. La sociedad anónima financiera o banco. ¿Ah? Y esa sociedad anónima, como todas las sociedades anónimas, van a ser los directores de esas empresas, van a ser responsables por el capital de los accionistas, por los recursos que hayan puesto los accionistas. Eso es lo que básicamente tiene que hacer un director de empresa, maximizar eso. ¿Ah? Pero esta, que es la ley fundamental del capitalismo, dice, pero antes de eso van a ser responsables por los ahorros de los ahorrantes, que no son accionistas.
O sea, por los ahorros de la sociedad, que la sociedad haya puesto ahí. Porque sin eso, sin la fe pública, todo el sistema se cae. Fue el caso de por qué interviene un país tan económicamente conservador como Estados Unidos, por qué intervienen en la crisis subprime. En la crisis subprime hay por ahí un reportaje, no sé cómo se llama, estas cosas de YouTube, reportajes, o Too Big to Fail, ¿cierto? Cuando cae Lehman Brothers y le dicen, los republicanos estaban a favor de que cayeran, ¿no? Que el mercado se arregla solo, entonces el que cae, cae, y ahí quiebra. Entonces los demócratas y algunos estaban más partidarios de intervenir. Entonces los republicanos dicen, bueno, tiene que caer, alguien levanta la mano ahí, creo que era alguien que era junior, no era uno de los seniors, y dice, mire, caso de Estados Unidos, si dejamos caer esta empresa, quiebra hoy día. Mañana quiebran las de seguro. Mañana se para todo el sistema seguro en Estados Unidos. Si se para todo el sistema seguro, pasado mañana se paran todos los camiones. Y pasado mañana, si se paran todos los camiones, no hay leche en los supermercados. Y estamos en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a dejar de dar leche a los hijos o va a ir con su arma a los supermercados? O sea, en una semana colapsa el sistema en Estados Unidos. En Estados Unidos colapsa el sistema. Entonces, nosotros el tema de la fe pública no es menor, es algo fundamental de la empresa. Nosotros tenemos que exigir en ese sentido. ¿Qué tipo de empresa? Empresas entonces que sean capaces de pensar en el largo plazo. Cuando escribe Adam Smith, él escribe para el largo plazo. Él escribe para este tipo de organización económica, la familia es los dueños de los fondos, etc. En el caso de Inglaterra. Pero no escribe, nunca pudo imaginarse, ¿cierto?, que íbamos a llegar a esto. Necesitamos entonces pensar un tipo de empresa que tenga que ver con lo mío, con lo nuestro, con lo de todos, con lo de nadie. Lo mío, lo que yo uso y que no quiero compartir, lo que es nuestro, que no puede ser mío, sino que es de mi comunidad. Por ejemplo, ¿qué es lo de Ñuble? Lo de todos, el aire, por ejemplo, no es de Ñuble, el agua es de Ñuble, el aire no es de Ñuble. Y lo que no es de nadie. Hay cosas, la Antártida, a lo mejor la Patagonia, sería bueno que no fuese de nadie. Eso es lo que hemos aprendido en la historia. No es bueno que lleguemos con actividad económica a todos lados, parece que no es bueno. Entonces necesitamos seguir avanzando en esto, reentender la empresa. Entonces, deberíamos apuntar hacia empresas que tengan retorno financiero, para que no dependan de nadie, digamos, pero también tengan un gobierno que asegure un impacto social positivo y medioambiental positivo, que cree un valor económico y social y medioambiental a la vez. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos, lo que esperamos de nuestras empresas. ¿Y qué tipo de empresas? Bueno, ahí hay una amplia gama de empresas que podemos tener. Tenemos empresas que solo tienen fin de lucro y otras que no tienen nada de fin de lucro. Bueno, entre medios tenemos un amplio espectro de empresas. Somos más partidarios de una o de otra según las preferencias, ¿cierto? Pero algunas empresas han probado que sirven mejor para una cosa. Por ejemplo, en el mundo agrícola hay mucha producción en cooperativa y han funcionado muy bien. Pero en el mundo de tecnología hay muy poca. Entonces, en ambos tenemos que aprender. ¿Por qué en el mundo de la tecnología hay muy pocas cooperativas? Parece ser porque los inventores no están dispuestos a decir, ya, acabo de inventar esto y ahora es de propiedad de todo y entre todos vamos a tomar las decisiones. Nadie inventaría algo así. Tenemos que ser no tan normativos y más positivos, en el sentido de irnos a la evidencia empírica. ¿Por qué las empresas de tecnología son más bien organizadas de esta forma y funcionan bien? ¿Y por qué las empresas de agrícola, donde todos tienen el mismo suelo o ofrecen el mismo producto, ¿cierto? Son comparables, la leche, etcétera, pueden ser cooperativas y funcionan bien que sean así? Entonces, necesitamos muchas empresas que van a ser de distintas formas, y yo le puse este gatito aquí porque ojalá que la empresa, sea como sea, que case ratones. O sea, la empresa que sea como sea, que respete el medio ambiente, que aporte en términos de impacto social. O sea, tenemos muchos tipos de empresas, lo que nos importa y que tenemos que estar muy vigilantes es que case ratones, porque tenemos muy malas empresas privadas, ¿cierto?, en términos de medio ambiente, pero también tenemos cooperativas malas. ¿Okay? Entonces, en términos, por ejemplo, sociales, hay cooperativas gigantes en el mundo que los cooperados son poquitos y el resto son todos trabajadores nomás, ¿cierto? Y no necesariamente tienen todos sus derechos cubiertos. Entonces, tenemos que como universitarios, ir un poquito más allá. Necesitamos buenas empresas, y esas empresas, dependiendo de la naturaleza de la empresa, va a tener distintas formas de organizarse. Pero sí, lo que le exigimos es que case ratones, o sea, que esté preocupado del medio ambiente y que esté preocupado del impacto social. Necesitamos también otra forma de pensar esta cosa, y ahí
ya voy terminando, necesitamos otra forma de pensar. Estamos en un momento en que no podemos esperar que las cosas cambien haciendo lo mismo. ¿Okay? Eso es una ley de la física, ¿cierto? Si, no vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Okay? Y en ese sentido, esta verdadera riqueza que es la universidad tiene que actuar. ¿Okay? Tenemos un sistema universitario chileno que se ha complejizado bastante. Me toca viajar mucho por Latinoamérica y me tocó estudiar en otras partes del mundo. Y sabes que nuestro sistema universitario chileno no está tan malo. No somos los mejores ingenieros, no somos, esas son tonterías. Pero sí, no está tan malo, nos hemos puesto un poco al día. Nos hemos puesto un poco al día en los últimos 20 años, 10 años. ¿Okay? Antes dependía mucho de si el profe era el bueno, ¿cierto? El tiempo que contaron mis papás, ¿cierto? Teníamos un profe buenísimo, también profe buenísimo. Ahora el sistema como un todo está mejor gestionado, tenemos universidades que son bastante respetables, ustedes están en una de las 3 universidades que tienen la máxima acreditación en Chile, ¿cierto? Y fíjense que en ese sistema hay, nosotros en el sistema público, ¿cierto? Que podríamos decir que está más limpio de algunas otras consideraciones, digamos, en el sistema público hay 18 universidades estatales, 6 universidades católicas y hay 3 universidades que son de sus territorios. Solo 3, ¿ah? Y que son públicas, que fueron creadas por ley. Esas universidades son estas. La más antigua, ¿cierto? La Universidad de Concepción. Los años de acreditación, que era el máximo 7, no sé cuánto quedaron en la nueva ley, la Universidad de Concepción el máximo y las otras 2, 6. ¿Okay? Y fueron creadas en este periodo de tiempo. Son universidades que están en condiciones de actuar. Universidades que están en condiciones de actuar. ¿Y qué es lo que le pedimos a las universidades? Bueno, ¿qué pasó en el tiempo de la Revolución Industrial? En el tiempo de la Revolución Industrial, lo primero, una cosa como coinciden los historiadores, es que se armó algo así como, ellos le llamaban la República de las Cartas o de las Letras, ¿ah? Republic of Letters, que era que todos estaban conectados entre ellos. Todos estaban conectados entre ellos. Cuando uno empieza a ver qué es lo que... ¿Por qué James Watt? Bueno, James Watt Santiago Watt había leído no sé quién. Benjamin Franklin, bueno, Benjamin Franklin había leído a James Watt y todos estaban conectados y se mandaban cartas. Se mandaban cartas y se leían. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en buena parte de la universidad? Aquí en buena parte de la universidad su responsabilidad es conectarlos a ustedes con el mundo. Conectarlos a ustedes con el mundo, con lo que esté pasando en términos de inventores en el mundo, con lo que esté pasando en términos de innovación en el mundo. Eso es responsabilidad de la universidad y eso deberían exigir ustedes como universidad, ¿cierto? Porque este es el momento para hacerlo, ¿cierto? Los jóvenes allá afuera son iguales que ustedes y están pensando en cosas muy parecidas a las que están pensando ustedes, ¿eh? Entonces, conectarse, eso es un antecedente de la Revolución Industrial, de Republic of Letters, ¿eh? Todos conectados a nivel mundial, leyéndonos a todos, ¿cierto? Y fíjense que también hay otra cosa bien interesante que tiene que ver con lo que hace la universidad. Fíjense que en la Revolución Industrial y el impacto, cómo cambió el mundo, tiene mucho que ver con estos conocimientos, pero llevados al nivel práctico. Benjamin Franklin, James Watt y toda una playa de grandes inventores, era gente que entendía los principios de la ciencia, etc., pero los aplicaba. Era gente que trabajaba en sus talleres. ¿Okay? Necesitamos una universidad donde volvamos a probar. Ustedes cuando entren a la empresa, cuando estén bastante tiempo en las mejores empresas en el país, se van a dar cuenta que lo que hacen las empresas adentro es eso, las mejores empresas. Las mejores empresas están siempre, bueno, y si le hacemos el ajuste a la máquina así, siempre están probando. No puede ser la universidad más conservadora que la empresa. O sea, nosotros tenemos que estar siempre probando, siempre conectados, sabiendo qué es lo que se está haciendo afuera, pero además siempre tratando de probar nuevas formas. Porque ¿quién le va a enseñar? Ustedes saben que en el mundo hay 2 países que tienen privatizada el agua: Inglaterra o Reino Unido y Chile. Para los que han estado en Inglaterra o Reino Unido, que pueden visitarlo por internet, sobre el agua en Inglaterra. Hay ríos por todos lados, riachuelos, etc. Los que estamos en problemas somos nosotros. Entonces, nosotros vamos a tener que, desde acá, ¿dónde vamos a encontrar soluciones para la realidad chilena sobre el agua? Vamos a encontrar por la República of Letters, ¿cierto? Pero vamos a tener que inventar las propias.
nuestras propias soluciones, nuestras propias formas de administrar el agua, ¿cierto? Entonces, la universidad está en esto, conectado al mundo, pero también haciendo cosas, haciendo cosas. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Aquí vamos a tener que empezar a conversar de esto, porque estamos en un momento en riesgo. Estamos en un momento de riesgo y vamos a tener que empezar a preguntarnos, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Okay? Y esa era mi presentación por el día de hoy. ¿Qué hago? ¿Preguntas? Ya. Si quieren alguien hacer algún comentario. No sé si estamos todos hechos. Yo creo que esto hay que leerlo bastante en clave personal, yo creo. Acuérdense que, bueno, yo soy católico, pero entonces ahí el católico aprendí, podía ser judío, musulmán, o sea, yo me tocó la cultura católica. Y para los católicos el evangelio es para todos, pero la salvación es personal. Entonces, esto tenemos que leerlo en clave personal. O sea, ¿cómo yo voy acá? ¿Okay? O sea, ¿cómo yo me voy a...? Porque es su futuro, es el futuro de cada uno de ustedes. ¿Okay? Y el futuro, en un país como Chile, ustedes tienen suerte porque no es tan malo en un país como Chile. El futuro puede ser bastante bueno. Entonces, ¿cómo es la parte de ustedes que va a estar fuerte acá? 30 segundos para meditar, yo creo, ¿sí? ¿Verdad? Reflexión. ¿No tiene preguntas? No tiene. Van a ir a almorzar a no es una pregunta, es cómo bajamos, porque nosotros tenemos distintos aspectos acá en la universidad, cómo trabajamos, o sea, formamos también jóvenes, así, ¿verdad?, para ser profesionales, pero también tenemos otra etapa de interacción, que es eso, o sea, lo que es la vinculación, y donde trabajamos también, y sobre todo con las características de, o sea, la región de Ñuble está fuertemente caracterizado porque son pequeños agricultores, pequeños empresarios, ¿sí? Y que hay que, no sé, capaz que, cómo llegar a ellos con estos mensajes, ¿sí? Cómo transferir o cómo transmitir, porque esto pasa por otra forma de pensar, o sea, tú ponías la sala ahí, o sea, cómo yo puedo hacer algo para transformar con lo que tengo, ¿sí? Entonces, cómo en esta hora, esto fue una visión universitaria, pero en una visión de nueva región, ¿sí? Cómo, o sea, ¿cómo transmitimos esto a una nueva región? Para que sea una región que impulse el desarrollo desde la sustentabilidad. Bueno, pensaba, mientras tú hablabas, que tengo un gran amigo, entrañable amigo argentino, que es, me invitaron hace un poco tiempo en Buenos Aires, y acá es un gran amigo mío, y me dice, bueno, me invita a ver su sala de clase, y eso, está empezando el aula de teoría organizacional y eso, y pregunta a una niña. En Argentina hubo un gran esfuerzo de tener más universidades, ¿cierto?, alrededor de Buenos Aires, por ejemplo, nuevas universidades, etc. Entonces ahora hay gente que trabaja, ¿cierto? Allá ustedes son privilegiados. Toda Latinoamérica, todo el mundo va a la universidad y trabaja. En Ecuador me tocó hacer clase a las 7 de la mañana, porque después de eso todo el mundo se trabaja. Y bueno, y una de esas niñas que trabaja, el profesor le dice, bueno, ¿qué esperan ustedes del curso? Y esta niña, que era se notaba el esfuerzo, digamos, le dice, bueno, profesor, yo lo que espero es que este curso me entregue herramientas prácticas para... Entonces mi amigo, que vive en la zona céntrica de Buenos Aires, le respondió, y que había estado fuera del país y todo eso, le respondió, mire, yo en este curso no vengo a dar ninguna solución práctica.
todo con acento de bien de Buenos Aires. Mira, este curso no es para recetas, le dice. No sé qué. Y me quedé pensando, porque ya tengo 48, entonces estoy con un poquito de vuelta, ¿sí? Y después fuimos a comer, y me dice, ¿qué te pareció? Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mal, me pareció mal. Yo creo que los profesores tenemos que saber toda esta teoría y eso, pero para poder traducirla al lenguaje de lo que está afuera de la universidad. Porque si no, es solamente ego. Es solamente para lograr, porque yo sé más que tú y yo sé esta teoría, etc. Nosotros una de las cosas que tenemos que empezar a hacer en la universidad es tratar de establecer un lenguaje con la gente que está fuera de la universidad, porque por último nos paga el sueldo, por último. Es una cosa que es bastante dura decirlo, digamos, pero que lo aprendí en Estados Unidos. En Estados Unidos yo estaba en la Universidad del Estado de Nueva York y a las 5 de la tarde podíamos pedir cancha y todo eso hasta una hora, que era menos de las 5 de la tarde, hasta unas 3 de la tarde, porque después todo el campus quedaba a disposición del sistema escolar. ¿Por qué? Porque son los que más lo imparten. Entonces, bueno, así, nosotros pensamos, no, es que Estados Unidos es supercapitalista. Ojalá que nosotros fuéramos tan capitalistas como Estados Unidos. O sea, la universidad se debe a lo que está afuera de la universidad. Y en ese sentido es muy importante la gobernanza de la universidad, por ejemplo. Que en Chile, por ejemplo, y por eso lo pongo como un ejemplo de estas 3 universidades ciudadanas, ¿cierto? En Chile, en las universidades del Estado, por ejemplo, ha sido un desastre. Las universidades del Estado ha sido un desastre y muchas universidades del Estado continúan haciéndolo. ¿Por qué? Porque son del Estado, pero en realidad son de los profesores. No son del Estado. Incluso todos los gobiernos canadienses ponen a cualquiera en sus juntas directivas, gente que no tiene idea de gestión universitaria, y por supuesto las universidades estatales son tremendamente mal gestionadas. Entonces, y cuando hay tremendamente mal gestión, alguien gana, ojo, siempre hay ganadores por dentro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la universidad en parte es tratar de obligarnos a conversar con lo que está pasando afuera. En el mundo de la economía, además, en el mundo de la economía y los negocios, además, eso ayuda a refrescarnos. O sea, están pasando afuera cosas muy entretenidas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, afuera realmente están pasando cosas muy entretenidas en el mundo de la economía y nosotros tenemos que ser capaces de dar cuenta de eso. Y lo otro también yo creo es que una cosa que me pasó hace poco, salí en el 95 de la Universidad de Nueva York y volví el año pasado. Y volví el año pasado y era otro edificio, no opulento, ojo. Era otro edificio y eran otros programas de estudio. Habían cerrado carreras y habían abierto carreras. Y nosotros en Chile, en esos 20 y tantos años, no había pasado nada. Y nosotros tenemos 4 veces menos ingresos per cápita que Nueva York. Entonces, algo tenemos que estar haciendo, o sea, algo tenemos que estar haciendo no tan bien. O sea, una cosa que es característico de los países que lo hacen bien es que nunca están conformes. Nunca están conformes. Nosotros no deberíamos estar conformes. Cuando empecé a escuchar en Chile, que la calidad de la ingeniería en Chile era la mejor de Latinoamérica, y me fui a estudiar el doctorado en la École Polytechnique de París, me di cuenta que ese es el momento de inflexión hacia abajo. Cuando empezamos a pensar que somos los mejores, es el momento en que estamos yéndonos a pique, ¿cierto? Porque eso pasó en Roma, ¿cierto? Eso pasó en todos lados. Todas las sociedades que han decaído es cuando piensan que están súper bien, que no hay nada más que cambiar. Siempre tenemos que cambiar algo. Siempre este tema de la innovación a lo mejor tiene un nombre, no imbombante, pero es solamente ir cambiando, ¿cierto? Ir cambiando porque siempre hay una forma de hacerlo mejor. Entonces, nosotros en nuestras universidades también deberíamos estar viendo cuál es esa forma de hacerlo mejor. Por ejemplo, piensen en la gerencia de la empresa, ¿cierto? Siempre ha sido, ojo, acuérdense, los que fundan la administración como disciplina académica son Henri Fayol y Frederick Taylor, los dos son gerentes de empresas, no son académicos. ¿Okay? Y después toda la administración durante el siglo XX es un poco la historia de gerentes que hablan sobre lo que es administrar. Y en ese sentido, lo que están haciendo las empresas, fíjense que por ahí las gerencias de recursos humanos, las gerencias de marketing, uno ahora dice, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de marketing, todas las empresas tienen eso, siempre lo han tenido. No, las gerencias de recursos humanos son de los años 60, no había antes, no había ni cursos de recursos humanos. Eso empieza con
algo que se llamó la Escuela de la Relación Humana, ¿cierto? Que cuando la sociología, acuérdense, cuando se cruzan los conocimientos, cuando la sociología y la antropología se meten en la administración, se crea la Escuela de la Relación Humana, empiezan los cursos de relación humana, de recursos humanos y los cursos de liderazgo, porque estaban todos pensando, bueno, ¿qué pasó con Hitler y Stalin? Tenemos que estudiar el liderazgo, ¿cierto? Este liderazgo negativo. Bueno, y ahí empiezan las gerencias de recursos humanos. ¿Y saben de cuándo son las gerencias de marketing? De los años 70. No antes que eso, antes no existían. Entonces, ¿están escritas en piedra las gerencias en la empresa? No, no están escritas en piedra, de hecho son muy recientes, muchas de ellas. Antes las gerencias eran producción, ¿cierto? Y a lo más energía. Y ahora son recursos humanos, marketing, etc. Entonces eso significa que marketing y recursos humanos sean tan recientes. ¿Significa que no van a aparecer otras? No, van a aparecer otras. Por ejemplo, las gerencias de tecnología. Muy pocas empresas tienen gerencias de tecnología. Ustedes estudian tecnología. Aunque no hayan gerencia de tecnología, porque eso es lo que viene. O sea, ustedes tienen que saber lo suyo más tecnología. Porque es el cruce de conocimiento lo que el mercado laboral que se está abriendo. Me faltó referirme, por ejemplo, ahí, cuando les puse las estadísticas de empleo. Las estadísticas de empleo, eso de empleo el empleo que se va a terminar es el empleo que ya existe. No podríamos saber, ¿cierto? Conocemos el empleo que conocemos nomás. Entonces, ese empleo se va a terminar, pero no sabemos el empleo que se está creando. El empleo que se está creando es casi todo digital y no queda reflejado en las cuentas nacionales, o muy mal reflejado en las cuentas nacionales. Entonces, esta nueva era tecnológica significa una nueva era de oportunidades para ustedes. ¿Okay? Una nueva era de oportunidades para ustedes. O también una nueva era de, sea lo que Dios venga, pero ustedes van a tener que tomar la decisión. Sí, bueno, después es que mirada, con la mirada de la educación también y los modelos de levantamiento de competencias, se dice que solamente hay 3 de las competencias que estamos enseñando hoy en día que en los próximos 10 años no van a estar hechas por automatización, y se habla de pensamiento crítico, pensamiento sistémico y pensamiento creativo. Digo, pensamiento creativo alejado de la creatividad vista como capacidad artística, pero pensamiento creativo. Y en general en nuestra cultura se valora lo sensorial concreto y además se valora lo lógico analítico, ¿ya? Porque también podemos, toda esta mirada desde la economía también la podemos mirar desde la psicología y desde lo que pasa en el interior del ser humano, ¿ya? Existe una sobrevaloración después de la segunda revolución industrial, existe una sobrevaloración de lo lógico analítico porque esa es la mentalidad de fábrica. Por lo tanto, en términos de pensamiento crítico, yo creo que lo hacemos mejor, pero en términos de pensamiento sistémico, la visión ecosistémica, y en términos de pensamiento creativo, esas disciplinas que están asociadas con las potencialidades del lado derecho del cerebro están súper miradas en menos. Y tiene que ver con la empatía justamente y con incluir otros factores en la toma de decisiones, tal como tú decías, social, ambiental, gobernanza, no solamente el dato y la cifra duro. Y el tema es que los que estamos a cargo de la educación, de alguna manera, somos de los 80, por lo tanto, estamos más marcados aún con el rigor que en esos momentos duros de recesión le dábamos a las disciplinas, entre comillas, duras. Que tal como conversábamos hace un rato, igual yo pienso que para tener habilidades blandas, en realidad hay que ser duro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu visión? Yo tengo la misma edad. ¿Cuál es tu visión respecto de qué podemos hacer para proveer el encuentro? ¿Cierto? A lo mejor, digamos, entre un lado del cerebro y otro, pero también generacionalmente. Porque como también nosotros, que ya pensábamos que no íbamos a tener que cambiar más, tenemos que vivir los mismos procesos de cambio para poder seguir participando en los procesos de aprendizaje. Una vez pensaba, cuando por ahí conocí, me tocó fundar una sociedad de estudios organizacionales que son como estudiar la organización desde varias disciplinas, antropología, sociología. Yo estoy de la administración. Y ahí uno de los fundadores también es un rector ahora de una universidad estatal muy grande en Colombia, muy importante. Y él me decía, mira, una de las cosas que aprendí es que nosotros los profesores siempre estamos en la universidad, por lo menos las públicas, siempre estamos alegando por el poder y eso, que no nos lo espera, que no nos... Y cuando llegamos al poder,
hacemos lo mismo. Que era su caso, digamos. Que era su caso de que sea rector. Entonces, yo en ese sentido, en ese caso, yo creo que sí. Uno, tenemos sobrevalorado el tema de la lógica formal. Tenemos una sobrevaloración. Yo vengo de la Universidad Técnica Federico Santa María y no le explico lo que es. Pero yo he dado la pelea. Dado la pelea. Nosotros en ingeniería comercial, para que ustedes más o menos entiendan, teníamos física y química obligatoria en ingeniería comercial. Entonces, y no teníamos introducción a la economía, por ejemplo, ¿no? Porque son trade-off, o sea, no es que esté mal la física y la química, pero no teníamos algo que es fundamental. Entonces, yo estuve a cargo del cambio del plan de estudio. Tenemos ahora 3 informáticas para los negocios obligatorias, 3, la que tiene más en Chile. Y tenemos, durante toda la carrera, lo hacemos trabajar en proyectos colaborativos, durante toda la carrera, todos los semestres de toda la carrera. ¿Por qué? Porque los alumnos, cuando salgan afuera, no van a trabajar informáticos con informáticos, no sé qué. Primero, van a trabajar muy revueltos, ¿cierto? Y segundo, van a ser equipos de trabajo que se van a armar y desarmar. No van a ser, además de que van a ser equipos de trabajo muy diversos, no van a ser equipos de trabajo estables tampoco. O sea, la capacidad de coordinar, de colaborar en equipo es algo fundamental. ¿Con qué tiene que ver la capacidad de coordinar? Y por eso no me gusta tanto cuando se dice blando, digamos. Yo, habiendo hecho los cambios y eso, yo en psicología estudié psicología cognitiva, que es como la parte más dura de la psicología. Yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a ser gerente. Tenemos que acostumbrarnos a ser jefe. ¿Y qué es lo que es jefe? No es una cosa jerárquica, es algo que tiene que ver con una especialidad que no es una especialidad técnica, sino que es una especialidad de organizar a la gente. De organizar a la gente. ¿Cómo lo organizamos? Haciendo trabajo en equipo y llevando adelante proyectos que muchas veces van a tener números, ojo. No es que los números estén mal. No es, yo le preguntaba a una señora, bueno, pero ¿y qué? Cuando estaba haciendo el cambio Maya, eso fui, y le pregunté a las viejitas, una viejita que decía, estaba trabajando en el norte, hacía una cosa, y le dije, ¿pero qué espera usted de mi ingeniero comercial? Le dije, y me dijo, mi hijito, ¿sabe que alguien que me traiga los números y que me diga cierto el negocio o no? Era una señora que tenía un emprendimiento social de oliva. Y yo pensé, y después le dije al rector, y dije, la mejor definición de ingeniería comercial que conozco. Porque no somos blandos, nosotros tenemos que ir con los números. Nosotros tenemos que ir a convencer al banco. Nosotros tenemos que ir a convencer al inversionista. Y nosotros también tenemos que darle cuenta a nuestros trabajadores. O sea, nosotros, estudiar para jefe significa una responsabilidad social en ese sentido. Nosotros somos responsables de nuestra comunidad. Entonces, nosotros necesitamos aprender a colaborar. Fue muy interesante que, primero, muchos programas no tienen nada con colaboración. O sea, todos damos la prueba, estamos muy de acuerdo con hacer las cosas diferentes y eso, pero ¿cómo son los cursos? Con una prueba individual, que se llama, en términos cognitivos, se llama input-output. Yo le doy un input, 2 más 2, y usted me da un output, 4. ¿Sí? Entonces, es un tipo de conocimiento. Pero es un tipo de conocimiento, ¿no? Es una forma de medir el conocimiento dentro de muchas. Otra podría hacerse en un trabajo, otra podría ser hacer exposición. Por ejemplo, una cosa muy importante y que estamos muy al debe si nos comparamos con la cordillera hacia el otro lado, nosotros hablamos súper mal. Nos comunicamos súper mal. Entonces, y eso no puede ser, punto. No puede ser. O sea, para ser jefe hay que tratar de pasar el mensaje y convencer, ¿cierto? Entonces, necesitamos que los alumnos escriban más, porque escriben mal, que escriban más, que escriban mucho más, que aprendan a escribir cosas largas. Entonces, y nosotros en la universidad seguimos la prueba. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba? Nosotros nos pasa en la Santa María, en nuestra universidad, no conozco mucho los egresados, pero lo que nos pasa en la Santa María, excelentes técnicos y no son jefes. ¿Por qué? Y muchos de esos técnicos ahora están quedando sin trabajo porque no están en lo último de la tecnología. ¿Por qué? Porque tienen que aprender también a colaborar en equipo, trabajar en equipo, llevar adelante proyectos. Hace poco rato estuve en la sociedad, en el encuentro anual de la Sociedad de Educación en Ingeniería, y me llamó mucho la atención un proyecto que habían hecho en la Católica Valparaíso, que nosotros ya lo estamos implementando en sostenibilidad. Ellos, en la Facultad de Ingeniería, habían juntado a los alumnos de construcción, arquitectura y ingeniería civil, hacer proyectos en conjunto. ¿Por qué? Porque allá afuera las empresas funcionan así: el constructor, el ingeniero civil, el calculista,
y el arquitecto, funcionan juntos, funcionan en equipos de trabajo y tienen que llevar adelante y sacar adelante, por ejemplo, un edificio. Afuera, nosotros tenemos que ir a mirar qué es lo que está pasando. Afuera. Las empresas están moviendo mucho más rápido. Y nosotros hacemos eso y cuando lo hacemos en quinto año. Entonces la Católica Valparaíso, ¿qué hicieron? Tercer año. De tercer año para adelante, hacerlos colaborar. Entonces nosotros, cuando miramos universidades complejas como esta, ustedes sí que son una universidad compleja, yo estoy en una facultad de ingeniería, ustedes sí que son una universidad compleja. La capacidad de hacer colaborar a los alumnos que tienen acá es pero gigante. Con las facultades que tienen acá tienen las mejores facultades de medicina de Chile, imagínense. Y de muchos tipos. Entonces aquí la posibilidad de hacerlos colaborar es muy potente. ¿Y por qué? Porque queremos hacer los más puristas en términos de universidad. No, es porque eso es lo que está pasando afuera. Nosotros deberíamos entrenarlos para que tengan las capacidades y las habilidades para el mundo que está allá afuera. Porque si no, ojo, y también les digo, me pasó por mucho tiempo ser asesor de una empresa siderúrgica muy grande en Chile, que no es la CAP. Y empresa que se transa en bolsa en Nueva York y todo eso. Y ahí en esa empresa la colaboración se valoraba mucho, y los que no colaboraban, o sea, los que no habían sido formados en colaboración, se valoraban poco. Entonces, en una sociedad clasista como la nuestra, y también una sociedad que está en organizaciones que están muy presionadas por los profits, digamos, por la ganancia, por el retorno, las empresas también tienen clase social. O sea, un ingeniero químico no es igual a otro ingeniero químico en una empresa. No, eso es el punto de entrada de la empresa. Pero la empresa, después allí, cuando ustedes entren en una gran empresa, las empresas tienen a los que mandan a cócteles y a los que no mandan a cócteles. Las empresas son rudas, ¿okay? Y las empresas son rudas, pero a los que mandan a cócteles tienen el camino despejado, o sea, hacen lo que quieran en realidad en la empresa. ¿Por qué están aportando ideas, son capaces de colaborar con otros? Y hay otros que tienen un título y hacen una pega técnica nomás. Y cuando hay que apretar, salen. Entonces, no es un optativo lo que estoy diciendo, no es algo que es lo que vamos a tener que empezar a hacer. Gracias.